con todos. Bueno, siguiendo con nuestra segunda clase, como les dije, hoy nos tocaba hablar de alergias alimentarias en felinos, cómo es el manejo, cómo es el protocolo que normalmente deberíamos hacerlo. A veces puede tomar un poco de paciencia y a veces también para el médico veterinario como tanto para el propietario es muy frustrante el, el poder manejar una dieta, ¿no? Entonces, vamos viendo un poquito el resumen de esto. Bueno, para ver los objetivos del aprendizaje para el día de hoy es conocer la definición de la enfermedad y la patogénesis, reconocer los factores de la enfermedad y nosotros como veterinarios ser capaces de elaborar un plan de diagnóstico y una terapéutica de éxito, aunque esto suele ser a veces frustrante para algunos propietarios y para nosotros como veterinarios. Bueno, ¿qué es la alergia alimentaria? Un concepto muy básico. Las alergias pueden englobar dentro de todo muchos tipos de reacciones adversas. Estas son reacciones indeseadas que están relacionadas con algunas respuestas inmunológicas. Tenemos que saber que siempre el sistema inmunológico va a provocar un tipo de reacción, ¿no? Y estas alergias alimentarias están también catalogadas como una reacción al alimento mediada por un factor inmunológico. Es súper sencillo, no hay que darle una explicación más detallada. Como les explicaba en la anterior clase, esta clasificación de la autora Cecilia Villaverde de la Universidad de Barcelona fue aproximadamente hace 10 años que ella sacó este resumen, ¿no?, de las reacciones que pueden ver de dos tipos, son indiferenciales y tenemos una hipersensibilidad que está mediada por las inmunoglobulinas C, que puede haber una respuesta inmediata o intermedia, ¿no? Y la no mediada, que está también por las inmunoglobulinas E y tiene una respuesta retardada. Después tenemos el tema de la intolerancia, hipersensibilidad e intolerancia. Están las reacciones metabólicas, las intoxicaciones alimentarias, pueden ser por micotoxinas, bacterias, hay reacciones farmacológicas y algún tipo de reacción idiosincráticas que no sabemos específicamente cuáles son, ¿cierto? Esto, como les dije en la clase anterior, las enfermedades alérgicas felinas, la nueva propuesta, lo último que acaba de salir en el año 2021, porque lo que estábamos hablando es de hace 10 años, que normalmente podríamos catalogar como reacciones alérgicas o reacción adversa, pues ahorita no se conoce ningún tipo de reacción adversa al alimento en gatos que podamos atribuir a causas distintas de reacciones inmunológicas contra el propio alimento. Por lo tanto, la nueva nomenclatura o la nueva propuesta es que la definición etiológica sea alergia alimentaria. Entonces, esto es lo último que tenemos dado por el doctor Ralf Müller, por el doctor Thierry Olivry, por el doctor Santoro, que ellos han llegado ya a un consenso de esta nomenclatura. Y como hablamos también en el anterior caso, que el síndrome atópico felino, ¿no? O sea, es la nueva nomenclatura también de lo que comentamos. Entonces, ya han cambiado estas normas, hay unas nuevas nomenclaturas y yo creo que debemos empezar a aplicar, ¿no? Porque estas propuestas vienen desde el 2021. Entonces, lo que era anteriormente catalogado en muchos libros, que hoy en día los tenemos, por ejemplo, el libro de Veterinary Dermatology, la 7ª edición, todavía no están actualizados. Pero esto es lo último, que lo cual esta enfermedad, esta nomenclatura se llama alergia alimentaria. Entonces hay que considerarlo ya ahora como parte. ¿Cuáles son los alérgenos más probables en los felinos? Es el pollo,
la derivación de todo lo que son pescados, ojo, porque es lo más común que suelen tener las dietas comerciales, la carne de res y los derivados de los lácteos. Entonces, estos son realmente los alergenos más probables, incluso el pollo es uno de los factores más desencadenantes de las alergias alimentarias. Y bueno, ahí hay que tener un poco de cuidado porque normalmente casi la mayoría de dietas están basadas en pollo, ¿no? Entonces, hay que ver cómo es la respuesta. Las intolerancias alimentarias pueden causar una intoxicación. Justamente, por ejemplo, podemos tener reacciones de infección por listeria, por campylobacter, por yersinia, por vibrio, que son bacterias que pueden estar predispuestas. También las intoxicaciones por Staphylococcus aureus, por Clostridium, algunos hongos, ¿no? Como las aflatoxinas o las acrotoxinas. Y mucho cuidado con eso. Es un poco complicado llegar a saber específicamente, ¿no? Estas reacciones normalmente, como ahora las llamamos alergias alimentarias, tienen una intolerancia de origen no inmunológico. En los pacientes felinos ocurren también efectos gastrointestinales y también efectos respiratorios, ¿no? Y la alergia alimentaria en el tema del grado sí inmunológico, pues vamos a tener algunos pacientes que podrían desencadenar otitis, pero no es casi muy común. Generalmente las otitis están muy relacionadas hoy en día a infecciones del tracto respiratorio en los felinos. Es raro poder encontrar una otitis, no es usualmente como el perro, pero sí se dan. Y también tenemos las urticarias, las reacciones también, y obviamente el síndrome atópico felino. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Pues simplemente hay una mala digestión. Estas enzimas gástricas se fraccionan en proteínas alimentarias mezcladas con aminoácidos, péptidos que son absorbidos por la mucosa intestinal. Y si esta digestión es defectuosa, pues hay una alteración y si el peso molecular también de estas proteínas aumenta, va a haber mayor riesgo de hipersensibilidad. Entonces tenemos que tener eso. Ahora también las alteraciones de la permeabilidad intestinal también incrementan con mucha cantidad de los antígenos de estos alimentos y obviamente se presentan ante una reacción del sistema inmunitario y esto va a provocar pues evidentemente una reacción inflamatoria. Los factores que predisponen, definitivamente cuando tenemos un paciente atópico, pues también tiene mucha predisposición tanto a los alergenos ambientales o a los alergenos alimentarios, ¿no? Entonces hay muchos pacientes que pueden tener combinación de estos dos tipos de alergia, ¿no? Alergia tanto alimentaria como una alergia ambiental. ¿Cuál es la conclusión de esta enfermedad? Bueno, los signos son muy característicos. Bueno, el diagnóstico se va a asociar siempre a la presencia de anticuerpos de inmunoglobulinas E versus frente a los alérgenos ambientales. Entonces, siempre va a haber una variable, una mezcla, que podríamos decirle en todo caso como un tipo de atopía like, ¿no? Entonces, que no está muy generalizado, no está muy comprendido hasta el día de hoy. Y eso les voy a mostrar unos papers que estaba revisando. Y bueno, en los felinos, esta enfermedad puede afectar entre el 10 al 31%. Siempre hay más estándares que dicen que esta afección es un 10%, pero hoy en día hay más estudios que van confirmando que hay mayor tipo de alergias alimentarias, entonces ha aumentado. Lo que pasa es que a veces no tenemos la paciencia para poder diagnosticarlo, ¿no? Bueno, es una enfermedad cutánea muy pruriginosa. También está condicionada genéticamente tanto en los perros como en los gatos. Y esta enfermedad siempre el diagnóstico va a ser por descarte, siempre va a ser por exclusión. Son pruebas que van a estar, digamos, la prueba gol estándar siempre va a ser la dieta de eliminación, que ahora vamos a hablar.
Y bueno, ¿cómo más o menos empieza este cuadro? Pues puede empezar en cachorros desde los 4 meses hasta adultos hasta los 14 años, razas indistintas, ¿sí? No hay una raza específica. Eh, puede ser muy variable en respecto a las razas, no hay una norma específica de cierta genética de sus razas. Y estas patologías normalmente va a empezar con un desarrollo lento, luego va más progresivo y hay ciertos signos más evidentes que hasta podemos encontrar lesiones crónicas, ¿no? Muchos pacientes responden mucho a los glucocorticoides, que es casi lo mediano que nosotros nos puede dar una alerta. Y siempre el prurito a veces también puede ser como un signo principal, pero también a veces las lesiones no son muy marcadas, pero también se presentan en algunos cuadros. No es una enfermedad estacional, ¿no? Es una enfermedad que la va a presentar frecuentemente, ¿no? Y siempre en la escala del prurito, pues estos pacientes llegan a tener un 7, 8, 9, 10 de escala de rascado. En este caso, en el gato, estamos hablando de escala de lamidos, de exceso de acicalamiento, ¿no? Algunos pacientes pueden tener trastornos digestivos, ¿no? También los trastornos respiratorios como asma o conjuntivitis, ¿no? Que eso también es parte de este tipo de manifestación. Y pues el amido en exceso entre las extremidades, en la parte facial, en la zona. O sea, hablábamos la vez pasada que el tema de las alergias tampoco está establecido. Hay ciertos patrones que nos pueden ayudar a detectar, pero no es algo específico. Pero bueno, o sea, hay en las zonas de las axilas, en las zonas perianales, en el gato es muy frecuente la cara, el cuello, a veces hay podermatitis y en el abdomen y en la región inguinal. Esta escala, como les dije, es la última escala actualizada de los felinos, donde básicamente es todo lo que es lamido, exceso de lamido, porque el gato es difícilmente que pueda lograr rascarse. O sea, sí se puede ver que el gato pueda tener una respuesta de rascado, pero generalmente ellos son más que todo el exceso de lamido, ¿no? Esta es la última escala que está actualizada, que la pueden tener en sus consultorios. Y bueno, las lesiones del dermograma de alergias alimentarias, básicamente parte facial. No siempre, también hay pacientes atópicos que lo pueden tener. Esto, por ejemplo, estamos hablando de, un, de una línea de ciertos lineamientos del año 2011, o sea, estamos hablando hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, todo esto va cambiando cada vez más. Bueno, los signos gastrointestinales. Podemos tener en algunos pacientes vómitos, flatulencias, tenesmo. Sí, es una escala que también está enfocada tanto en perros como en gatos. A veces puede haber el incremento de frecuencias de heces, ¿no? Tenesmo. Y bueno, la ingesta de pasto usualmente no se da mucho en los felinos, pero sí hay reportes que también pueden, normalmente ciertos propietarios lo manifiestan. Raro, pero sí hay una probabilidad más baja. Nosotros tenemos una escala de Bristol, que normalmente esto se usa en humanos, pero también lo están acoplando en medicina veterinaria, donde podemos ver el tipo de heces que hacen estos pacientes y a veces, digamos que lo normal podría ser entre un tipo 4, ¿no? O un tipo 3 que a veces pueden tener formas medias secas, pero ya las que son anormales pueden ser a veces heces en formas de bolitas, de repente otras medias blandas, con bordes de repente medios definidos, o otros de tipo 7 que son acuosas, sin trozos, ¿no? Entonces, todo esto ya a nosotros por el popograma nos podría un poquito ayudar a enfocar, y esto también es importante que ustedes lo tengan en su consultorio porque es importante que el dueño pueda definir cómo se manifiestan las heces cuando ellos limpian las bandejas de los gatos. Entonces se puede definir mucho cuando ellos hacen la limpieza, es más factible ver cómo son las formas de las heces, ¿no?
Entonces, normalmente siempre un tipo 4 es como una forma de serpiente, lisa, suave, un color neutral, no es un color muy oscuro, ¿no? Entonces, esto aplíquenlo siempre en su consultorio para determinar. En los felinos también tenemos signos como estornudos. Es muy común encontrar en algunos felinos los estornudos y la tos que conllevan de repente a un asma felino, la conjuntivitis, ¿no? Y ciertas alteraciones también en el lecho unguial, la onicodistrofia o un tema de, bueno, de alteración en los lechos unguiales, ¿no? Eso también es muy importante revisar en el gato porque a veces el gato también suele lamerse excesivamente en esas partes del lecho unguial. Entonces, nosotros, ¿cómo diagnosticamos, no? Eh, Siempre en una línea, tanto en los caninos como en los felinos, siempre es importante el descarte de ectoparásitos, pulgas, ácaros, garrapatas. Por ejemplo, a veces estos ectoparásitos podrían ser la primera causa de alergia, siempre es una norma tanto en perros como gatos. La segunda causa es trabajar bien y descartar bien el tema de una alergia alimentaria, porque en mi experiencia he visto que muchos colegas, y hasta a mí me ha pasado, es que nos quedamos entre el tema alérgico de ectoparásitos y el tema de la alergia alimentaria. A veces nos saltamos de frente a decir que es un paciente ya con un síndrome atópico felino o un paciente que podría tener ambas patologías, ¿no? O sea, sería pues como un tipo de alergia alimentaria o un síndrome atópico like. Entonces es como una mezcla y a veces descartamos e ignoramos el tema de la alergia alimentaria. Entonces, cuando nosotros estamos en consulta, siempre tratamos de que el dueño me tome una fotografía de la comida o que me enseñe por algún medio qué es lo que están comiendo y qué contiene ese alimento. Entonces, eso es importante para que nosotros podamos saber qué proteínas están usando y nosotros podemos descartar. O sea, dense solo ese trabajito de que el dueño de repente pueda tomar una fotografía o decirles, explicarles, porque a veces en la anamnesis nosotros explicamos y decimos, ¿qué alimento come? Ah, bueno, come balanceado. Entonces ahí estamos limitados porque no sabemos qué tipo de balanceado come o de qué sabor o de qué proteína y eso es importante, creo yo, en mi experiencia, para poder diagnosticar una alergia alimentaria. ¿Listo? Entonces esa parte ustedes no la obvian. ¿Cómo lo diagnosticamos? Recolecto toda la información. Siempre dense ese trabajo de por lo menos dedicarle unos 10 minutos a este tema de comunicación y más que todo si sospechamos de una alergia alimentaria, pues tener todos los datos de la recolección de las heces, el nivel del rascado, ¿no? Para recién nosotros poder pasar a hacer los exámenes de rutina, que es importante si es que amerita hacer un raspado, un tricograma. El tricograma a veces nos puede dar alcance si es que realmente ese paciente se llega a morder, a romper los pelos, que obviamente ahí nos va a descifrar las alteraciones que podemos encontrar en el pelo. Las citologías, como les decía, en el gato no es muy común a veces que hagan infecciones de piel, piodermas, no es muy común, pero sí ver de repente temas de células inflamatorias, eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, entonces todo eso va a sumar. Y bueno, en ciertos pacientes, pues que sospechemos que puedan tener algún tipo de enfermedad que pueda estar involucrado en su sistema inmunitario, pues siempre hacer un descarte, hacer un hemograma, el bioquímico que ustedes consideren necesario por el tema también renal, hepático, ciertos dosajes hormonales dependiendo de la edad, ¿no? Para que nosotros podamos al final quedarnos con este diagnóstico, pero puede haber siempre múltiples diagnósticos, o no necesariamente puede ser un paciente diabético con alergia alimentaria y va a pasar, ¿no? Entonces, es importante que ustedes hagan y manejen todas estas pruebas de rutina. En el diagnóstico, bueno,
eliminar siempre las infecciones secundarias en el caso que hubieran, las levaduras que podríamos encontrar, ¿no? Malacesias. En el caso de otitis, como les digo, a veces estas otitis en felinos más que todo están relacionadas con procesos eh, mm, más que todo respiratorios, pero es un poco raro poder encontrar de repente alguna otitis, de repente por un factor perpetuante, quizás un pólipo, un cuerpo extraño que puede estar ahí, y eso también es importante abordar. Casi en los gatos no es usual, como en el perro, vuelvo a repetir, que no, las otitis son más inflamatorias, más de origen alérgico en el perro que en el gato, pero de alguna forma sí también hay pacientes que pueden llegar a presentar. Entonces, eh, las literaturas siempre mencionan que las dietas alimentarias son las pruebas gold estándar. Hasta el día de hoy acaban de sacar un artículo recién el mes pasado, no tiene, bueno, tiene un mes y un poquito más, ahora les voy a comentar, pero siempre estas pruebas, siempre las dietas van a ser la mejor prueba. No existe otras formas de otras pruebas que estén convenciéndonos de que nos puedan ayudar como algunos test que ahorita vamos a comentarlo, pero estas pruebas para llegar a un diagnóstico, como se hace por exclusión, entonces el tratamiento de la prueba puede ser de 8 a 10 semanas viendo la regresión de los signos clínicos. Entonces, sí puedo acompañar de ciertos medicamentos para el prurito, pero pensando en que entre las 8 y 10 semanas, estos pacientes ya deberían tener una respuesta, ¿no? Y acá también es muy importante porque a veces, pues el felino puede vivir junto con un perro, puede vivir con otros gatos, y acá es lo frustrante que viene de las pruebas, porque si yo hago una dieta de descarte, pues creo que tengo que involucrar a toda la familia. O sea, es un poco complicado saber que este gato solo va a comer este balanceado o este pienso y de repente el perro va a venir y va a comer su comida, entonces hay una mezcla de restos de proteínas, tanto también en el consumo del agua, ¿no? Entonces de repente el perro viene, el perro que está comiendo, no sé, carne de un pienso de carne de res, pues viene al plato del gato, se toma el agua del gato y deja los restos de esta proteína en la baba, en la saliva, entonces el gato se recontamina. Entonces, cuando hablamos de esto, la anamnesis, preguntar cuántas mascotas hay en casa, cómo lo vamos a manejar, porque de repente uno se puede cerrar en decir, sí, pues lo vamos a manejar solo dieta estricta, pero veamos qué es lo que está pasando en el ambiente de la casa del propietario. Entonces, eso es muy importante. Ahora, hablábamos que la dieta de eliminación hasta hoy sigue siendo la prueba gold estándar. Hay test que no son muy comerciales, pero que están tratando bueno, de que sean específicos, pero no son tan sensibles como pensamos. Entonces, por ejemplo, hay pruebas de permeabilidad intestinal, provocación gástrica que están usando, que son test que no son muy comerciales, colonoscopía con provocación alérgica, ponen alergenos, aplican a la mucosa del colon y empiezan a trabajar, pero estos test no son los ideales. Los parches alimentarios también, que los usan los patch test, lo usan más frecuente en los perros, pero sé que los brasileños lo trabajan mucho, pero ninguno de estos exámenes hasta el día de hoy se puede comprobar que sean efectivos para nosotros poder determinar un diagnóstico. E incluso las pruebas serológicas tampoco son las adecuadas. O sea, sí podemos usar inmunoterapia en felinos, pero usar inmunoterapia de alérgenos alimentarios no son específicos ni son sensibles. Entonces, eso deben tenerlo claro porque probablemente ustedes van a decir, doctora, yo he escuchado que usan, ¿qué experiencia tiene? La verdad es que yo en mi experiencia nunca los he usado, me guío por la prueba gold estándar, que creo que para mí es la que ha funcionado y me ha dado resultados. Ahora, este es, por ejemplo, un estudio
de algunos ingredientes asociados con las reacciones del año 2013. Acuérdense que en 2021 ya se llaman alergias alimentarias y hicieron un estudio entre los perros y gatos, ¿no? Para ver cuál era la mayor reacción alérgica de estas proteínas. Y bueno, si se fijan, eh, la carne de res fueron 107 pacientes positivos entre perros y gatos, pacientes alérgicos a los lácteos, 59 pacientes, alérgicos al pollo, 50 pacientes, alérgicos al trigo, también a los carbohidratos o a los hidratos de carbono, 42, al huevo 24, soya 18, cordero 16, cerdo 14, pescado 12, va bajando menos la reacción. Y bueno, por ahí la menos alérgica era el pato, el arroz y el pavo, y bueno, el maíz que también está dentro de la sigla de -10. Entonces, hay una fuerte reacción entre el res, tanto en perros y gatos, como los lácteos. Usualmente también en los felinos tratan de usar productos lácteos y el pollo. Entonces, este es un estudio del doctor Rodesh Philip, que es del año 2013, que creo que es un estudio de mucho aporte, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a dar la solución a esto? Primero, saber qué dieta voy a usar en mi paciente, el tiempo que se va a utilizar, qué errores podemos cometer y, bueno, cómo se confirma después de las 10 semanas, cómo se confirma el diagnóstico final, porque va a haber una respuesta completa. Entonces, hoy en día tenemos el tratamiento de las dietas, ya entraron las dietas hidrolizadas, tenemos las dietas de proteína Nobel, que también tienen una gran importancia y están teniendo un gran impacto en nuestros pacientes. Y obviamente también tenemos las dietas caseras de alta restricción, ¿sí? Que también son aplicables. Y en esto yo tengo que decirles un consejo, porque siempre cuando hacemos un cambio de dieta, esto tiene que ser progresivo, ¿sí? No podemos hacer un cambio radical, siempre tiene que haber una tolerancia entre los 4 a 10 días, mezclar el nuevo alimento, por ejemplo, damos 70% del alimento actual, el que está comiendo, y tratamos de introducir un 30% del nuevo, o también podría ser 50-50 para ver la tolerancia y es más, a veces también estos pacientes están ya medicados con algún producto para bajar obviamente el prurito. Entonces, si tú haces un cambio radical, pues si el paciente no empieza a comer o de repente no tolera la dieta, pues junto con la medicación puede terminar en que este paciente pues termine con un tipo de gastritis, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y tanto la medicación como la dieta, entre la mezcla de no hacerlo tan rápido. Entonces siempre vamos a dar un tiempo de unos 4, 10 días máximo, una semana. Vamos tolerando hasta exagerando 10 días y a partir del día 10 el dueño debe empezar a marcar la nueva dieta. De ahí para adelante vamos a contar las 8 o las 10 semanas que se necesite. Entonces, cuando hablamos de dietas, bueno, la primera dieta hablamos de la hidrolizada. ¿Qué es una dieta hidrolizada? Es hidrólisis, lisis, que significa dividir, hidro, agua, descomposición de los componentes. Normalmente estas proteínas deben tener un factor menor a los 10.000 Daltons, que es la medición de las proteínas, y por ende hay menos reacción a la proteína y es mucho más eficaz para un tipo de enfermedad de tanto intestino como pacientes con problemas de repente pancreáticos o como pacientes con litiasis urinarias. O sea, es decir, que esta comida va a ser
una carga mínima de proteína porque la deshidratan a tal punto que llega a engañar al sistema inmunitario. Entonces, va a actuar de esa forma, se puede usar siempre, podemos tener pacientes con litiasis urinaria y a la vez alergia alimentaria. Entonces, la dieta va a ser adecuada. Y estas dietas ya entraron de moda, ya están acá hace 5 o 6 años, ya estamos manejándolas. En el tema de costo, de repente es un poquito más elevado respecto a otras, pero también son mucho más seguras. Me gusta trabajarlas más. Antes trabajaba más con las proteínas Nobel, pero ahora opto yo de frente por algunos pacientes por empezar con dietas hidrolizadas. Entonces, las dietas hidrolizadas tienen, bueno, son ricas en aminoácidos, tienen péptidos individuales. Normalmente para los tanto perros y gatos es sugerible que estas dietas puedan ser menor a los 7000 Daltons. Entre más deshidratadas estén, es mucho mejor porque van a provocar menos reacción entre 7000 o 10000 Daltons, ¿no? Y como les decía, van a ser menos reconocidas ante el sistema inmunitario. Ahora, esta proteína hidrolizada se va a dividir en diferentes moléculas. Sucede que estas proteínas se van a romper, alteran el sistema inmunitario y hace que el sistema inmunitario ya no las reconozca. Entonces es una buena alternativa y, por ejemplo, acá tenemos estas proteínas hidrolizadas, usualmente las más comerciales son de pollo. Y uno diría, oye, pero el pollo es uno de los factores que puede causar alergia, como hemos visto en ese estudio del 2013. Pero siendo un pollo deshidratado molecularmente, sus factores van a ser siempre menores a los o sea, lo ideal es que esto se maneje a los 7000 Daltons. Puse este cuadro porque Purina hizo un estudio más específico y hizo una comparación entre otras comidas y obviamente entre la fórmula canina y entre la fórmula felina, pues se logró identificar que menor a los 7000 Daltons puede provocar menos reacción. Entonces, de repente hay otras comidas que pueden tener 10.000, 9.000, 7.000, pero siempre si sea menos de 12.000 va muy bien. Entonces, ya pasado de los 12.000, ya vamos a tener ciertas alteraciones, por cual son dietas que no las recomendaría o de repente hay ciertos laboratorios de nutrición que solo tienen una planta específica para estos tipos de alimentos porque a veces pueden utilizar las máquinas y puede haber una recontaminación. Entonces, hay ciertos laboratorios de nutrición de ciertas marcas de comida, como lo tiene Purina, como de repente lo tiene Royal Canin, o como de repente también lo pueda tener bueno, de estas dos marcas conocidas. Hills también es otra de las alternativas que podemos tener esa garantía de que estas proteínas realmente sean hidrolizadas y que se trabajen a ese peso molecular. Ahora, como les hablaba, bueno, estas proteínas tienen muchos beneficios. Los competidores igual trajeron proteínas de soya, que me parece que lo tengo acá. Okay, perdón, creo que se me pasó. También utilizan proteína de soya, que también sería una ventaja, pero creo que todavía no la tenemos disponible aquí. Y si no me equivoco, en este cuadrito están las comidas solo de hígado. Entonces, también la de soya podría ser una alternativa, pero creo que no hay competidores de esta marca. Bueno, estas fórmulas hidrolizadas son altamente digestibles, van a ayudar a promover una absorción adecuada. A veces no es recomendable usarlo en cachorros, los mismos laboratorios dicen que no es recomendable por
que no tienen todos los nutrientes, pero podemos usarlo de repente ya en pacientes a partir de los 7, 8 meses, ¿no? Para poder complementar una dieta. Y si tuviéramos el caso de cachorros, de repente usar ahí un tipo de monoproteína, ¿no? Que a la par también no va a ser lo mejor, pero hoy en día, como tenemos pacientes que desde temprana edad presentan, entonces sí hay una serie de contraindicaciones que incluso la marca no lo va a poner, no va a poner que es una comida para cachorros, entonces es importante explicar al dueño que si mi paciente es alérgico, no es la mejor fuente de nutrición, pero habría que compensar, ¿no? Eh, Va a ayudar obviamente a mantener con los efectos de sus vitaminas, minerales, la cantidad de ácidos grasos como efectos antiinflamatorios va a ayudar. Y es que son pacientes que tienen enfermedades de tracto urinario, pues también va a ayudar a monitorear ese pH, ¿no? Y su digestibilidad es altísima, es un 85%, son pacientes que empiezan a tolerar mejor esta proteína hidrolizada. Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos los signos gastroentéricos? A veces también es importante, ¿no? No manejar tanto la parte gastroentérica, si se puede trabajar con los veterinarios que hacen todo lo que es el tema gástrico, esas derivaciones también son importantes porque generalmente se presentan tanto signos dermatológicos y a veces nosotros como en dermatología solo nos enfocamos a pensar que puedan tener reacciones de piel, pues no vemos más allá de los signos gastroentéricos que se puedan provocar. Entonces es importante primero trabajar ambos, descartar todas las enfermedades y los problemas secundarios que puedan llevar y una vez descartado esto, pues nosotros ahí poder tratar ya y empezar con esta dieta de eliminación, ¿no? Y normalmente esta dieta, que no están con, digamos, cuando ya nosotros hemos hecho un pase, hay que tratar de evitar dar premios, otras cosas que no sean más que todo solo alimento hidrolizado, porque a veces también me dicen, doctora, pero le puedo dar sus premios, entonces en estos casos se suspende. Hoy en día también las industrias alimentarias venden tanto alimento seco como alimento en, como en paté, entonces también pueden hacer algunos trips o algunos snacks a base de su mismo, del mismo paté para que sea más agradable y evitar pues estas golosinas. Y más o menos entre el promedio de que desde que inicia la dieta, pues ya deberíamos ver ciertos efectos positivos a la tercera, cuarta semana. Y obviamente para ver un descarte de los signos dermatológicos también, ¿no? Entonces, si hay mejoras, bueno, la manera va trabajando poco a poco, por ejemplo, sin mejoras, vamos a tener que buscar que de repente este paciente pues no es un alérgico alimentario, entonces vamos a tener que pensar que de repente es un paciente atópico. Si hay una mejora parcial, pues hay que tratar de enfocar o descartar que de repente no haya habido algún error en el manejo de la dieta, que de repente al dueño se le acabó la comida. Y es que a veces todo esto pues, resulta a veces muy frustrante porque a veces el dueño viaja o se quedó el paciente con otra familia o lo llevaron a un hotel. Entonces, todas estas cosas es importante para saber por qué no hay una mejoría completa y si es algo parcial, pues ahí hay que recurrir, ¿no? Si está bien desparasitado, ¿no? Y si hay una mejora significativa, pues seguimos adelante con la dieta. Y ahí es el desafío que nosotros vamos a tener como médicos para tratar de que estos pacientes, pues si hay una respuesta de un 50%, pues hay que seguir. Y si de repente hay errores, volvemos a repetir la dieta, ¿no? O sea, de repente no necesariamente tenemos que fijarnos entre las 8 o 10 semanas, de repente podemos ampliar 3 semanas más por un error, pero hay una respuesta, entonces vamos poco a poco trabajando y identificar si es que probablemente
hay una respuesta muy positiva, entonces ver qué es lo que vamos a trabajar después con una dieta de provocación. Entonces, eh, ahí puede ser que las dietas demoren hasta más de 12 semanas, pero realmente manejar una dieta es un desafío y a veces muchos veterinarios, y me incluyo anteriormente, es que siempre las dietas las tachaba y me iba de frente a allá al síndrome atópico felino. Entonces ya como que ya no daba esa opción de que fuera y a veces el error simplemente puede ser por el mismo propietario, puede ser por los diferentes manejos que se dan. Ahora, ¿cuál es la desventaja de estas dietas comerciales? Porque, bueno, tienen sus ventajas y desventajas. Bueno, las ventajas es que son comidas cómodas, prácticas para el dueño, se acaba, compra, o sea, no es una comida que sea complicada de conseguir, ¿no? Equilibrada, tiene todos los nutrientes necesarios. Hablamos de proteína hidrolizada, tienen que ser, generalmente las hidrolizadas tienen una nomenclatura que se llaman HA, y la eficacia que se va a mostrar y obviamente no lo va a decir en las comidas que sean para animales cachorros o animales en crecimientos, pero sí es una forma apta, pero siempre comunicándole al dueño. Desventajas, pues que son dietas que tienen aditivos siempre para conservar el producto, a veces son de baja palatabilidad, más que todo si estos pacientes están acostumbrados a comer comidas caseras. El costo es un poco elevado, ¿no? En algunos de repente puede ser demasiada proteína, no siempre. Y bueno, eh, algunos pueden tener mejor control o otros no pueden tener un control estricto de las proteínas, pero por eso les digo, o sea, hay ciertos alimentos que solo se basan que son HA, ¿no? El resto de alimentos que puede haber de otras marcas, realmente yo me involucraría mucho si es que ellos tienen un laboratorio específico, porque si es una dieta que fabrican ahí otras distintas marcas, entonces ahí puede haber una reacción falsa positiva. Proteínas Nobel, se usa el pato, el venado, el bisonte, el avestruz, el conejo, el salmón, carbohidratos adecuados, papa, camote, yuca, avena, cebada, trigo también, ¿no? Y las proteínas Nobel, pues una de las características también que son proteínas diferentes es que también tienen ácidos grasos como los omegas 3 y 6. El omega 6 va a ayudar a la barrera epidérmica, el omega 3 tiene un efecto antiinflamatorio a largo plazo, ¿no? Y bueno, tenemos estas limitaciones de las proteínas, las dietas monoproteínicas y bueno, a veces también entre los pacientes con cierto, digamos, pacientes que se pueda descartar como alergia alimentaria, sobre todo en los perros, pues de repente se podría usar como un manejo de por vida, ¿no? Usar una dieta menos, que pueda ser más tolerante, en otras palabras. Muy buena digestibilidad tienen, fuentes de proteínas alternativas, tenemos diferentes, el pato, el venado, ¿no? Conejo, fortalece el sistema inmunológico y también mantiene el pH levemente ácido, que también es importante. En cuanto a las dietas caseras, también se puede manejar, es un poco más trabajoso, tanto para el dueño. ¿Cómo se manejan estas dietas caseras? Pues tratamos de usar una proteína que el paciente casi nunca haya ingerido. Podemos usar como carbohidrato tanto la papa o el arroz integral. No podemos usar ambos, elegimos uno de los dos para no hacer mezclas. El aceite de maíz es ideal para evitar que estos pacientes no se estriñan mucho y el agua mineral, o sea, no podemos usar agua del caño, del pilón, porque esa agua pues tiene mucha atracción de metales, están contaminadas. Entonces se mezcla esto y es una forma también de poder darle al paciente tanto licuado, en trozos, de la forma como guste. Pero
sí debe haber un requerimiento muy estricto por parte del propietario que pueda llegar a cumplir, porque si un día se le acabó el conejo o, o se le acabó algún ingrediente, no es lo recomendable que de repente ese día no use la proteína, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día las dietas caseras como que son más tediosas para la gente y ya no optan tanto por esto, pero es una alternativa que también lo vamos a sugerir. Las ventajas es pues que es sumamente altamente palatable, no contiene aditivos, la fuente de proteína es controlada, hay un buen compromiso porque es un poco más para el dueño de repente, algunos pueden ser un poquito que puedan ser más cumplidos por el tema de que mezclan los ingredientes y a veces hoy en día pues los clientes ahorita están con la onda de que quieren todo sano, ¿no? Entonces es una buena ventaja. Las desventajas es el tiempo de preparación, no es una dieta 100% equilibrada, puede haber fallas en que puede ser demasiada proteína, de repente esto se puede trabajar con algún veterinario que haga nutrición para que pueda de repente dar las porciones adecuadas, ¿no? Y lo que sí va a ser difícil que estos pacientes que comen comidas caseras pues regresen a una dieta comercial. Es casi difícil porque por la palatabilidad siempre lo van a preferir. Bueno, esta determinación para las alergias es, bueno, primero, si este paciente ya tuvo una dieta anterior, pues regresar a la previa sería como para ya hacer un test de provocación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este paciente estuvo de 12, 15 semanas con una restricción de dieta estricta y hubo una gran respuesta, entonces lo que vamos a hacer es probar la dieta anterior de la que consumía por un lapso de unas 10 días, 14 días y ver cómo responde. Entonces, si durante ese periodo este paciente no hay una respuesta de que empiece a rascar o problemas de signos gastrointestinales, entonces podríamos decir que esa proteína puede ser que la tolere. Si empieza a haber algún tipo de reacción, hay que analizar qué es lo que contiene, porque si es una mezcla de proteínas, por ejemplo, justo hoy día vi un balanceado de una marca que tenía 3 mezclas de proteína, decía pollo, atún y salmón. O sea, tenía 2 tipos de pescados y pollo. Y hay otra que, por ejemplo, tenía hígado de pollo. Entonces, es importante que nosotros nos fijemos, ¿no? De repente no tratar de mezclar, empezar, para mí lo más adecuado es empezar, de repente empezamos con pollo. Una dieta que solo sea de pollo, que ustedes la tengan que revisar, que de repente no tenga mezclas de otras carnes, de otras proteínas en este caso, y podemos probar, intentar. Entonces vemos pollo, ok, check, lo tolera. Vamos a probar salmón, probamos el salmón, cómo va. Entonces vamos haciendo la introducción poco a poco entre periodos entre 10 a 15 días. Eso se llama básicamente la prueba de provocación, ¿no? Probar y analizar cada ingrediente es importante. A veces de repente puede pasar que el dueño te diga, ya no quiero hacer esta dieta, me quedo con la hidrolizada. No estaría mal. O sea, si el dueño puede, tiene la capacidad de pagar y ve que ha habido muy buenos objetivos con el paciente, podría quedarse. Pero si es que el dueño por ahí quiere intentar ver qué otras cosas más le podrían dar, pues esto va a tomar pues un periodo de unos 6, 8 meses. Si la alergia molestó qué sé yo, 2, 3 años, pues yo creo que nada costará que este paciente o este cliente espere un año más o 8 meses para ir haciendo la introducción de ciertas proteínas. Igual este es un estudio del doctor Thierry Olivry y Müller, ¿no? Que también las tanto las dietas que se utilizan de reacciones alérgicas alimentarias, a veces pueden haber ciertos cambios que podrían otra vez declinar y volver a empezar. Entonces, es importante porque ellos también lo reportan. Ahora, como hablábamos, la prueba de provocación,
después de las 8 semanas, esperamos, lo que les explicaba, de 5 a 14 días es lo más ideal. Y si empieza a aparecer la dermatitis pruriginosa, pues entonces tenemos que ir tachando. La verdad es que en algunos pacientes, mi experiencia casi no ha llegado mucho a la dieta de provocación hoy en día. Ha sido un poco más complicado, pero a veces dábamos por ahí algunos premios, ¿no? Que por ejemplo, premios que de repente tratar de no mezclar tantas proteínas y ver cómo respondían. Pues la vida tampoco es perfecta, o sea, por ahí pueden comerse algunas cosas y pueden volver a empezar con un prurito, pero lo importante es ver la respuesta, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos pacientes, pues hay que tratar de evitar dar ciertos antiparasitarios que estén saborizados, juguetes que tengan de repente algún sabor, vitaminas, suplementos, ¿no? Y evitar la recontaminación sobre todo. ¿Qué errores comunes pueden pasar? Bueno, la mala aceptación por parte del cliente, que puede ser que el cliente a veces se desespera, se frustra, no lo quiere hacer, nos miente. Entonces, es creo importante que nosotros dediquemos ese tiempo para que el dueño pueda comprender que si es que quiere un paciente que viva con medicación permanente o es que quiere un paciente que de repente haciendo este esfuerzo de un cambio de dieta muy estricto, podamos tener ciertos resultados. Entonces, ahí es un poquito el tema de que a veces el dueño no lo toma bien y ahí hay que ser muy claros, muy concisos. Otro problema que puede pasar es la economía del propietario, ¿no? Bueno, en gatos siempre el costo de alimentación siempre va a ser más económica, pero de repente hay propietarios que no pueden pagar estos tipos de alimentos, ¿no? Y el otro, pues que también el cumplimiento del propietario. Por una parte, tú le explicaste todo bien al propietario y el propietario no concientizó a toda la familia, entonces él solo lo entendió, pero tampoco lo comunicó a la familia y ahí empiezan a haber estos errores y por eso hay muchos desaciertos, ¿no? Entonces, básicamente para mí, en mi experiencia, creo que es el tratar de convencer al cliente, bueno, al propietario, de que debe haber un cumplimiento muy adecuado, debe haber una buena comunicación. Quizás esto tome más tiempo, pero podemos llegar a grandes acuerdos y a veces solo concientizando y teniendo una buena comunicación, a veces tenemos respuesta. A veces por eso les digo, a veces hay muchos estudios que confirman pues el porcentaje de 10, 31% de pacientes que han podido responder paliativamente, pero creo yo que se necesita hacer más estudios, más profundizar en el sentido de que si hay una buena comunicación, yo creo que el propietario va a seguir el hilo, pero si la comunicación no va a ser buena, entonces ahí ocurre el fracaso y cuando regresan a nuestra consulta, lo único que nosotros vamos a decir, bueno, es un paciente que va a tener que tomar medicación permanente y que Dios lo bendiga, ¿no? Entonces, a mí, gracias a Dios, me ha pasado que yo sí creo, y a veces hablando con varios amigos, colegas que hacemos derma, algunos me dicen, no, Vane, para mí las alergias alimentarias son un fracaso, o sea, no tengo incidencia. Y esto lo he visto en todo lado, he preguntado a colegas de todo lado y siempre hay un porcentaje que siempre me dicen, ¿no? Son atópicos, son atópicos. Entonces ya se van a lo último, ya están con la medicación permanente. Entonces, pero sin embargo, creo que en mi experiencia yo he podido tener buena comunicación con el dueño y bueno, la vida no es perfecta, pero tengo muchos pacientes que en algún futuro me gustaría empezar a hacer un estándar, como un estudio, e ir muestreando para ver qué tanta respuesta hay, porque sí he tenido buenos resultados. Hablamos un poquito de las dietas BARF. Este es un abstract de unos estudiantes, unos residentes, y ellos
De hecho, que esto también está involucrado con un tema de las industrias. Ellos hicieron una prueba de detección de ADN de las dietas, de las comidas que usaban estos pacientes, de las dietas comerciales, tanto caninos como felinos, con una mezcla de las dietas BARF. Y esto fue el resultado de que, bueno, estas dietas son de proteínas nuevas, son dietas caseras de alta restricción y no podrían ser recomendadas para el diagnóstico clínico. Entonces, no es recomendable usar dietas BARF para hacer un descarte, ¿sí? Yo no estoy en contra de las dietas BARF. Hay varios estudios, hay varios papers que dicen que las dietas BARF, como la proteína es cruda, el peso molecular es mayor, hay mayor reacción, pero si hablamos de usarlo como parte de un protocolo de dieta de eliminación, no las recomendaría, ¿no? Por el tema de que no nos va a ayudar al tema del diagnóstico, pero son proteínas nuevas, siempre hay que tener los riesgos y cuidados. Pueden decir que son dietas de proteínas de alta calidad, puede haber un tema de parasitosis, de zoonosis incluso para el humano. Entonces hay muchas cosas que de repente están como que todavía no están muy centradas en los estudios. Entonces, esto fue un trabajo de unos residentes del año 2019 que lo lanzaron en un congreso. Entonces, eh, yo optaría por no usarlas y me parece que sí, porque se han hecho con detección de ADN. Creo que son pruebas que son específicas. Sí, em, justo vi que lanzaron este paper el 2 de julio del 2024, hace poco, ¿no? Y dice que la realización de un ensayo dietético exitoso para el diagnóstico de la alergia alimentaria en perros y gatos. Entonces, en resumen, ¿qué trata de decir este nuevo paper? Que siempre la dieta de eliminación va a ser la prueba más estandarizada. Hay que cumplir estrictamente la dieta. O sea, hablamos de la buena comunicación que les comenté en mi experiencia y miren, lo acaban de volver a sacar. O sea, como un comentario de que la comunicación entre el propietario, yo creo que va a ser el clic más importante, ¿no? Y como siempre, hasta hoy, 2024, las dietas de eliminación son las mejores pruebas que nos va a ayudar a que tengamos un éxito para el diagnóstico, ¿ok? Ahora, este también es otro paper del año pasado, de junio del 2023, que igual, en resumen, dice que la dieta de eliminación siempre va a ser la mejor prueba, es la mejor opción. Y las pruebas serológicas o las pruebas séricas que pueden hacer para los alérgenos ambientales va muy bien, cada vez hay más reportes, hay más satisfacción en los resultados, pero en los alimentos no hay. Y hoy por hoy y hay muchos colegas brasileros y de Latinoamérica que usan mucho las pruebas que hacen el PIC test para ver reacciones a alimentos. Y creo que hasta ahorita, si hablamos entre este año y el año pasado, pues no ha avanzado, o sea, no es algo específico, no es algo complementario, se necesita más a fondo. Entonces, ¿qué vengo a decir en conclusión? Que la prueba de dieta de eliminación siempre va a ser la más confiable. Y eso da mucho trabajo, mucho tiempo, es todo un tema de comunicación con el dueño. Los tratamientos paliativos que nosotros podemos usar, bueno, podemos usar dependiendo de lo que encontremos, pero el uso de antihistamínicos en combinación pueden ir muy bien. Los antihistamínicos lo que van a provocar es que los pacientes estén más relajados, más dormidos. Antibióticos, de acuerdo al hallazgo, hoy en día se trata de usar menos antibióticos. Ya salió la nueva guía ahora en el Congreso Mundial de la nueva guía del uso de antibióticos. Hay que evitar usar antibióticos en lo posible, no usemos antibióticos
pueden ser terapias topicales. Y en el gato también es un poquito más complejo, pero se puede limpiar, lavar. El uso de antimicóticos en el caso que lo necesiten, ¿no? Hay pacientes que pueden tener ciertas cargas de levaduras. El shampoo terapia en el caso del gato es un poco complejo, siempre y cuando el paciente lo pueda tolerar, pero si no, también se puede hacer, como les digo, limpiezas y luego enjuagar. Y algo muy importante, que no dejen de descartar, que traten de usar antiparasitarios de forma percutánea, nada oral, sabiendo que puede ser un paciente alérgico, pero bueno, siempre va a tener una tolerancia al inicio cuando vamos a dar una medicación, pero siempre como parte del protocolo es desparasitar por dentro y por fuera, o sea, endo y ectoparásitos. El tratamiento de corticoides da muy buena respuesta, apaga el incendio que necesitamos en el momento. Podemos usar tanto prednisolona en los felinos como la dexametasona. Corticoides de depósito, hay que saber manejarlos, ¿no? Pueden tener ciertos efectos contraindicados para los felinos, desarrollar diabetes, un tema hepático, entonces hay que saber manejarlo. Mejor es usar, creo, vía oral y en dosis de escalera. Y a veces pueden un poco los de depósito alterar todo metabólicamente. El uso de la ciclosporina es muy bueno usarlo en el gato, va muy bien como una terapia de mantenimiento. Este, Sabemos que tiene un efecto inmunomodulador, hay que tener mucho cuidado, pero en los gatos va muy bien. Las dosis pueden ser de 7 hasta 10 miligramos, eso ya, bueno, ustedes más o menos lo saben. El uso también del dextrometorfano también se puede usar, ¿no? Es como un opioide que nos va a ayudar también al tema del rascado, del amido. Y no hay tampoco muchos estudios que confirmen, pero la doctora Marcela y el doctor Santoros, que están muy metidos con esto del uso de los probióticos y los prebióticos y que ellos cada vez más están estudiando esto, pues los probióticos, tanto el uso de los prebióticos van a modular el sistema inmunitario, entonces significativamente van a bajar la reacción de monoglobulina C y generalmente de repente en cachorros que tienen cierta predisposición, ciertas razas, de repente el uso por los 6 primeros meses va muy bien, van a reducir los marcadores intestinales, favorecen el microbioma intestinal, mejoran la absorción, ¿no? Y obviamente los prebióticos también van a dar esa fibra, se puede usar en cachorros, en adultos. Hoy en día también hay una serie de industrias, de laboratorios que están trayendo estos probióticos. También el uso de ácidos grasos no es un tratamiento específico que nos va a ayudar, pero ayuda mucho como un efecto antiinflamatorio a largo plazo. Y también, bueno, si son pacientes que van a usar corticoides oral, pues hacen un mejor sinergismo, dan un mejor plus para que puedan tener un mejor efecto. Vamos a ver un poquito dos casos que me marcaron a mí. Para que vean que los patrones dermatológicos son diferentes, no es un estándar en todo, cada vez está cambiando, no hay nada que esté estandarizado, pero bueno, esta es una felino, hembra, se llama Tabata, tiene 10 meses, es una gatita adoptada y bueno, vino a la consulta después de haber pasado muchos tratamientos para el prurito, se rascaba, se mordía, tenía un complejo muy fuerte que van a ver el video. Estuvo con tratamientos de antiparasitarios externos, le pusieron la selimectina, estuvo con tratamientos combinados con antihistamínicos y corticoides, como 10 días continuos, hasta recibió corticoides de depósito, mejoraba, pero regresaba el rascado, y el prurito en sí era una escala de 10 y comía un alimento balanceado de pollo mezclado con pescado para cachorro. Bueno, tenía eritemas, algunas costras
como unas pequeñas dermatitis miliar, como unos puntitos, granitos, que son típicos de la dermatitis miliar, moderada alopecia, leve descamación, y bueno, en los exámenes complementarios, pues nos salió negativo a ácaros, en el tricograma encontramos pelos cortados, negativo a esporas de hongos. En la citología, lo único resaltante que encontramos fue neutrófilos, algunos cocos y algunos macrófagos. Así vino. Creo que este es cuando ya mejoró, creo que me equivoco de video ahí. Este es, que lo puse también en mi charla anterior porque me llamó la atención que un paciente entre así. No es usual que un gato entre así mordiéndose de esa forma, pero normalmente los gatos se ponen muy nerviosos, se ponen tensos en el ambiente y, y esta gatita pues ya era demasiado exagerado el tema del acicalamiento y las mordidas que se daban. Entonces era muy exagerado y bueno, este paciente, así como ustedes lo ven, vino luego después de 7, 8 semanas con una dieta estricta y miren cómo estaba ahora. Había mejorado, ya estaba nervioso, se asustaba, ya no había lesiones, ya no quería que la toque, se ponía muy nerviosa. Suéltala ahí un ratito. Para que explore. Tenía un patrón de lesiones, si se fijan, tanto en la parte del abdomen, en la parte costal, y bueno, ya no se rascaba. Y esto solo fue con un cambio de dieta. Obviamente a los inicios se tuvo que asociar pues algún tipo de corticoide para mejorar los signos más agresivos, y ahí solo trabajamos con una dieta hidrolizada. Entonces, luego, si se fijan, el patrón es diferente. Entonces uno diría, cuando ve a este paciente, a la otra paciente que estamos viendo, diría pues que esto podría ser de repente un complejo de un paciente con síndrome atópico felino, por la ubicación de las lesiones, ¿no? Pero miren qué increíble que ya con tantos tratamientos fallidos y todo, pues lo único que nosotros hicimos fue hacer un cambio de dieta radical y el paciente mejoró. Este es otro caso de un menino, se llama Minino, un felino de 2 años, un gato persa, que también presenta prurito intensivo en la zona facial desde hace aproximadamente 6 meses atrás. Nunca recibió tratamiento, vive con otros gatos persas más en la casa. La dueña era una criadora de gatos persas. El prurito en la escala era 9. Había eritema, alopecias, costras, ¿no? En los exámenes complementarios salió negativo a ácaros, negativo a esporas. En el examen de cinta de acetato no tuvimos tampoco más que de repente algunos neutrófilos, como también se hizo en la impronta, encontramos malacesia, cocos. En el examen también de la cinta de acetato, negativo a Demodex, y vino así, y solo con un cambio de dieta mejoró así. Entonces sí, también nos costó mucho tiempo llevar a cabo todo este tratamiento, todo este protocolo. Creo que con este paciente nos hemos demorado fácil como unos 6 meses, porque tenía entre recaídas, mejorías y recaídas, pero al final la dueña pudo entender con toda su familia de que solo era el manejo de la dieta, porque tuvimos que cambiar. Ella tenía creo como unos 6 gatos y tuvimos que cambiar a todos la misma dieta. Lo bueno es que solo tenía gatos, entonces fue más fácil poder ayudar a todos. Incluso dentro de algunos gatos de ella tenían pues flu, otros tenían otras diferentes enfermedades, pero con la dieta nos ayudó a todos a cambiarles. Si no me equivoco, nos tomó pues
¿qué? 8 meses. Entre recaídas y venidas, controlamos las infecciones muy bien, pero a veces el tema del prurito no lo controlábamos. Llegamos a usar con este paciente ciclosporina por 90 días, fácil, y de ahí solo nos quedamos con la dieta y tuvo muy buena mejoría. Bueno, en resumen, las alergias alimentarias se pueden manifestar de muchas formas: granulomas, algunos pacientes otitis, úlceras indolentes, dermatitis miliar, el prurito intenso, ¿no? En diferentes lugares, no necesariamente, por eso les digo, tiene que ser facial o cuello, pero podría ser un indicativo. Pero vieron en el otro paciente cómo se mostraba las lesiones en la zona dorsal, ¿no? Entonces no era tampoco algo para pensar que uno podría decir que hubiera sido un gato con síndrome atópico felino. Algunos pacientes podrían haber tenido ciertos vómitos, podríamos confundir bolas de pelos, gases, las deposiciones más irregulares, ¿no? Y como mínimo, siempre estas dietas, pues, tienen que durar hasta 8 semanas como mínimo, ¿no? Los test intradérmicos y serológicos no son como un diagnóstico para alergia alimentaria. Sí, o sea, eso ténganlo presente. Si lo quieren hacer y pueden ir probando y de repente hay una respuesta, sí, pero no son específicos. Entonces, para mí, la gema es los 5 poderes. Primero, bueno, pacientes que de repente podemos usar glucocorticoides de inicio para apagar un poco ese incendio inflamatorio que tenemos. ¿Cómo los tratamos? Podemos empezar siempre con glucocorticoides, que van a ir muy bien. Tratemos las infecciones secundarias que nos puedan, digamos, como alternar todo nuestro tratamiento. Es importante darle el tratamiento importante. El uso de probióticos y prebióticos, que lo uso yo, parte de mi protocolo, según a lo de la doctora Marcela. El control antiparasitario es muy importante, siempre descarten y hagan un protocolo adecuado que sea ideal. La dieta estricta, ¿no? Y acá lo más principal es la comunicación en sí, para que nosotros podamos tener los mejores objetivos con estos pacientes. Si no hay buena comunicación, va a haber el fracaso completo. Entonces, básicamente, si me preguntan cómo tratamos, pues estas son las 5 gemas del tratamiento. O sea, tratar, desinflamar, tratar lo secundario y aplicar una dieta muy estricta, y nunca se olviden del control antiparasitario. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado esta charla. Me gusta hacer un poco bien simple todo para que la gente pueda entenderlo. Y no sé, estamos abiertos a las preguntas. Hoy, lo que digan. Doctor, ahí en el chat Voy a leer han hecho acá. unas preguntas. Dice Yanira: doctora, buenas noches. ¿La escala de Purina de Proplan es parecida? Sí, es esta, tal cual. La escala de Briston es solo una, acá la tenemos. Esta yo la tengo en mi consultorio, ¿ves? Acá se las pongo y es de Purina, ¿no? Entonces sí es la misma. Y Yanira pregunta: ¿con qué dieta inicio en ambos casos? ¿Cómo es eso? O sea, no te entendí, Yanira. ¿Cómo me dices la dieta? ¿Con qué Creo que se dieta? refiere a los casos que presentó, o sea, con qué empezó a manejar la dieta. Con los dos. Ya te entendí. Los dos casos empecé con dieta hidrolizada. Ambos. Sí, sí. De frente les dimos hidrolizado. Por eso les digo, o sea, el hidrolizado de alguna forma, ahora que ya están disponibles, de alguna forma corta el no estar utilizando otras proteínas, porque eso demora más. Entonces va más radical. Dieta hidrolizada.
Ya. Doc, al iniciar una dieta hidrolizada, ¿cuántas semanas le da acompañamiento con corticoides o no usa? Sí, siempre uso. O sea, lo que tú tienes que hacer es que cuando empiezas a hacer un descarte de dieta, como te digo, vas a tener los primeros 10 días que puedes usar un tratamiento tanto inflamatorio, corta el prurito, puedes usar corticoides, puedes usar de repente hasta la ciclosporina tarda más. Entonces, en mi experiencia siempre inicio con corticoides y acompaño la dieta, ¿no? Entonces, acuérdate de la semana de tolerancia de 5 a 10 días, ¿no? Eh, yo, en mi experiencia, a veces he tenido muchos clientes por el tema de no regresar a todo el tema de lo que ha pasado su mascota, a veces se han tratado de quedar solo en esa dieta. Entonces, a veces ha sido para mí un poco complejo entrar a la dieta de provocación. Creo que con algunos pacientes lo hemos hecho. Por ahí vamos introduciendo ciertas proteínas, pero trataba, por ejemplo, de evitar el pollo mucho. Entonces, de repente solo les decía que empiecen con pescado y a algunos sí les respondía. Entonces, sí podrías empezar como una dieta de provocación, de repente empezar con el pescado, ¿no? Para ver cómo les va con un salmón, un atún, algún tipo de eso. Doctora, ¿y alguna marca en especial que ahí recomienda usted? ¿Temas de esos casos? Mira, ahorita hay, em, tengo un tema ahorita con Purina Pro Plan porque estaba trayendo el hidrolizado, pero ahorita está agotado, no sé hasta cuándo, creo que me dijeron que ya entraba ahora para finales de julio, pero yo he estado trabajando con una marca que se llama Doctor Clauders, que también en un momento se acabó. Lo que pasa es que no es muy comercial, por lo menos en Perú, por lo mismo que no lo usan mucho los veterinarios. Entonces, yo, por ejemplo, utilizo Doctor Clauders, hay Royal Canin, no llega tampoco la ZD de Hills, me parece que no llega acá la de felinos, pero yo siempre he tratado de manejarlo con Purina. O sea, ha sido una de las dietas que ahorita, por ejemplo, se han quedado en stock, tenían un lote, se les venció. Es un poquito difícil. Hasta incluso con un paciente tuve que batallar porque se le acabó la comida, entonces a veces ahí hemos tenido que de repente probar el salmón. Gracias a Dios no me han provocado reacciones, pero sí, Doctor Clauders, Royal Canin y Purina HA son las que he visto que son las más comerciales ahorita que hay. No estoy haciendo propaganda pro Plan, lo siento, pero me parece que es la más seria ahorita que tienen, o sea, que disponen más del stock. Por eso mismo, acá en Perú no es muy comercial porque no las usan, entonces hay laboratorios que están diciendo, pues ya no la traemos porque no la utilizan, los veterinarios no la saben utilizar, entonces ahí hay ese inconveniente, por lo menos en Perú. A ver, otra pregunta por acá. Ah, también sí, el Advance, sí, 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 también hay. Lo que pasa es que acá, Clarmar, el Advance, por lo menos en mi ciudad, no está muy marketeada, llegó hace como 2 años, la tuvimos y luego la sacaron. Entonces, creo que en Lima sí está más el Advance también. Traten de buscar el Advance hidrolizado. Yo he trabajado también con eso, tanto en perros y en gatos poco, pero sí hay. También Advance es una buena alternativa. Y Advance también es un, es una marca que tiene un laboratorio en España que lo tienen muy bien desarrollado y tienen este, o sea, manejan muy bien el tema de los alimentos hidrolizados. Incluso el doctor Ferrer y el Hospital de Barcelona son aliados
porque trabajan directamente y es una buena marca. Sí, Advance también me gusta. Otra pregunta.